le pedimos al Padre, como lo hacemos siempre, para que Él obre ese milagro maravilloso que es la revelación de su palabra en nuestro corazón. Si no hay revelación a nuestro corazón, si la palabra no se hace viva, podemos vivir una vida religiosa. Y Jesús no vino a establecer un sistema religioso. Él vino a luchar contra el sistema religioso que había en el mundo, ¿sí? Así de que pidámosle al Padre para que su palabra, este alimento, este pan, Él dijo que Él era el pan de vida que había venido a nosotros, se haga vivo en nuestro corazón. El apóstol Juan, a diferencia de los otros evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, empieza su evangelio hablándonos directamente de la divinidad de Jesús. Empieza manifestándonos cómo Jesús existe desde la eternidad. De hecho, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, ¿sí? Sin Él nada de lo que existe, sí, existiría. Entonces, es la declaración más directa que tenemos precisamente de nuestro Dios, un solo Dios en tres personas, lo que conocemos como la Trinidad. En fin, habla de esta divinidad el apóstol Juan, y antes de entrar directamente ya a los hechos, vamos a decirlo así, de Jesús, de lo que Jesús hizo entre nosotros o hizo delante de ellos, Juan transmite la revelación que el Espíritu Santo trajo a él y que él aprendió de Jesús, que él lo escuchó hablar a él. En esta revelación, nosotros hoy vamos a transitar por ese pasaje en la vida de las palabras de Jesús y, como les decía, examinarnos, ¿sí? Examinarnos a nosotros mismos. Vamos a empezar una porción del Evangelio de Juan en el capítulo 3, a partir del versículo 17. Juan escribe y dice: porque Dios no envió a su Hijo unigénito para juzgar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, ¿sí? La Reina Valera utiliza el término condenar. Recuerdan que yo uso la Biblia textual, ¿sí? Pero es importante, y sobre todo para lo que vamos a hacer hoy, este tiempo de examinarnos a nosotros, tener presente algunas cosas. Para que exista una condena, primero tiene que haber un juicio. Primero se juzga y después viene la condena, ¿sí? Lo primero que debemos de recibir nosotros son las palabras de Jesús, la enseñanza que Jesús les transmitió y que el Espíritu Santo dio. Jesús, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, que vino a este mundo con toda la autoridad le fue dada a Él para cumplir su propósito, ¿sí? Es el Hijo de Dios, que en ese momento era en el único en el que estaba presente el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Todavía el Espíritu Santo no estaba en el corazón de los hombres, no había sido enviado a los hombres. El que conoce todo, Jesús conoce lo más profundo y lo más íntimo del corazón del ser humano. Pues Él, teniendo toda la autoridad, teniendo todo el conocimiento, ¿sí? Porque nos conoce interna y profundamente, Él hace una declaración y dice: yo no vine a juzgar. Recuerden que para que haya una condena, primero tiene que haber un juicio. Entonces Jesús dice: yo no vine a juzgar al mundo, yo vine para darle salvación. Y yo me detengo un momento en este punto porque lamentablemente lo vemos en el día de hoy, muchas personas que aún conociendo al Señor, ¿sí?, ya sea por vanidad, por orgullo, ya sea por ignorancia, ya sea por muchos factores, fallas de carácter, lo que sea, se atreven a hacer algo que no nos está permitido hacer a nosotros. Que si el mismo Jesucristo, quien tenía toda la autoridad
todo el conocimiento y que en el reino de Dios es el único reino donde la justicia realmente es justa. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios no depende de alegatos ni de que te lleven pruebas. No, a Dios no se le puede engañar. Dios nos conoce internamente, completamente todo. Así es de que la única justicia perfecta es la justicia de Dios. No podemos comparar la justicia del reino de Dios con la justicia de este mundo. Hay jueces que en el mundo, en el sistema del mundo, que están comprometidos con tratar de ser lo más justo posible y actuar con integridad y todo. Pero dependen de la información que otros hagan, ¿sí? O le den, o de muchos otros factores. Entonces, centrémonos en la justicia del reino de Dios. Así de que si nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, como les decía anteriormente, revestido de toda autoridad y con todo lo que conocimiento de Él, deja establecido y claro, dice, yo no vine a juzgar, mucho menos a condenar. Yo vine a traer salvación. Entonces les decía, tengamos mucho cuidado. Primeramente a nosotros no nos está permitido juzgar. Número uno, no tenemos la autoridad para juzgar. ¿Quién nos ha dado la autoridad a nosotros para juzgar? Nadie. Número uno. Dos, no tenemos las capacidades, ni por mucho, que Jesús tiene. Y si Él no vino a este mundo a juzgar, mucho menos venimos nosotros a juzgar, ni podemos juzgar. Así de que lo primero es para nosotros, nunca caigamos en eso. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para compartir la palabra, para transmitir la palabra. Estamos para exhortar y la palabra dice que lo hagamos con amor. Y cuando se exhorta en base a la palabra, a la verdad. No a suposiciones, no a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino a lo que la palabra de Dios establece. Y con amor se exhorta a aquel que ya conoce aquel que ya nació de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede recibir la exhortación. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad espiritual de recibirla. Ahora, que si en esa exhortación, guiado por el Espíritu Santo toca su corazón y le lleva al arrepentimiento y a recibir a Cristo como Señor y Salvador, eso ya es otra cosa. Pero estoy en el juicio, ¿sí? El no hacer juicio. A ti nadie te puede juzgar. Nadie te puede, y te voy a decir por qué nadie te puede juzgar, con la palabra. Así es de que lo primero es no caigamos en eso. Y precisamente hoy que vamos a recordar el memorial, y esto lo digo, yo sé que me pueden ver por YouTube y pueden criticarme, y pueden decirme lo que sea, pero yo les voy a decir algo, ¿sí? Que lamentablemente sucede en muchas partes. Hay quienes que creyéndose jueces, inclusive condenan a algunas personas cuando se va a celebrar la cena o el memorial, a señalarlos y decirles, tú no puedes porque tú vives así, tú no puedes porque tú eres esto, tú no puedes para qué. ¿Quién te ha dado la potestad a ti de ser juez? Recordemos que la iglesia, la institución del memorial, Jesús dijo, cuando se reúnan en vuestra casa a comer, Él lo que quería era que en todo momento le tuviésemos a Él presente. Imagínense ustedes al inicio de la iglesia en la casa de Filemón o de Prísida o de Priscila o de cualquiera de ellos, se reúnen a comer ¿sí? O a cenar y entonces dice por allí Filemón, tú no puedes estar con nosotros porque tú no eres creyente en Jesucristo. Tú no puedes estar con nosotros porque tú eres romano y tú eres un idólatra y tú no puedes sentarte a la mesa con nosotros. ¿Se quedaría solo? Jesús dijo, mientras compartan los alimentos, háganlo en memoria de mí. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia? Aquel que ya conoce a Cristo, aquel que ya ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que tiene esa capacidad espiritual de saber que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, Él
si él va a participar de los alimentos recordando el memorial, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para el perdón de los pecados, y él ya lo sabe, y él lo aceptó, y él lo recibió, pues él sí tiene que examinarse. Dice la palabra, examínate, por si algo hay en ti, pidas perdón, con esa convicción de arrepentimiento. Pero el que aún no ha conocido al Señor, ¿sí?, pues no ha aceptado que Jesús murió en la cruz por él. Sentarse a la mesa mientras nosotros recordamos a Jesús y él se pone a comer, pues, si le gustó la comida bien buena, y si no, igual, no le pasa nada. ¿Sí me están entendiendo esto? Hay una diferencia entre el que ha nacido de nuevo y conoce a Jesús y sabe lo que Jesús hizo por él y se sienta a la mesa y a la hora de orar recuerda el sacrificio de Jesús, pero no le importa y sigue. Ese sí está cometiendo una falta, porque ya conoció a Jesús, ya aceptó su muerte en la cruz para el perdón de sus pecados, pero sigue igual. Pero el que no lo ha conocido. Entonces, hay que entender esto. Nosotros no tenemos la capacidad ni la autoridad. Primero, la autoridad. ¿Quién nos ha dado la autoridad de juzgar? Nadie. Cuando alguien te juzgue a ti, te pretenda juzgar, páralo en seco. Dile, enséñame tus credenciales. ¿Quién te autorizó a ti? Díganme, en el sistema de este mundo que es imperfecto, ¿cualquiera puede juzgarte? No. Se necesita ser un juez con una autorización, se supone que tiene que ser un letrado, se supone que tiene que ser alguien que haya estudiado y sea conocedor de la ley, se supone muchas cosas, ¿sí? Pero por lo pronto tiene que tener una acreditación para juzgarte. Así de que nadie te puede juzgar. Lo dice Jesús, no lo estoy diciendo yo. Que en la Reina Valera dice condenar, pues sí. Lo dice condenar, pero es juzgar, porque primero se juzga para poder condenar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, avancemos porque en el primero ya me sacaban, no alcancé. Vamos con el siguiente versículo. Dicen, fíjense, el que cree en él no es juzgado. Aquí nuevamente aparece condenado. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia textual. El que no cree en él no es juzgado. El que cree en él no es juzgado. Pero el que no cree ya ha sido juzgado. A ver, ¿por qué? En el momento en el que nosotros creemos en Cristo, ¿qué sucede? En el momento en el que le aceptamos como Señor y Salvador, somos justificados. Nacemos de nuevo. La justificación, ¿qué es lo que hace? Que la redención, el pago con la sangre de Jesús por nosotros, ¿qué es lo que hace? Perdonarnos de nuestro pecado. Nacemos como nuevas criaturas. Todo lo viejo quedó atrás, quedó anulado, y ahora todo es hecho nuevo para una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el que cree es en presente, no está hablando de los juicios venideros. El que cree no es juzgado ya, ¿por qué? Porque ya fue justificado. Cuando tú ya eres justificado, después de haber pasado cuando hay un juicio, o te declaran inocente o te declaran culpable, ¿sí? Pero una vez que eres juzgado, ya no te vuelven a juzgar. Ya se cerró el juicio y viene ya la sentencia. Nosotros somos culpables, éramos culpables, todos. Todos éramos culpables. Jesús dijo, yo voy a pagar por él. Yo voy a morir en la cruz por él. Yo voy a derramar mi sangre para redimirle, voy a pagar por él. En el momento en que nosotros, al recibir a Cristo y aceptarle como Señor y Salvador, ocurre el milagro maravilloso del nuevo nacimiento, ya fuimos juzgados, fuimos condenados, pero el que pagó por nosotros fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento ya no somos juzgados,
Ya, el juicio ya pasó. Por eso somos justificados. Si no hubiésemos sido justificados, quedaría abierto el expediente. Pero se cerró en Cristo Jesús. Entonces, ya no somos juzgados. Que vamos a comparecer nosotros ante el tribunal de Cristo, es una cosa. Pero allí serán únicamente puestas nuestras obras, ¿sí? Pasadas por el fuego. Y si las obras fueron de papel, bueno, ahora hay muchos materiales modernos. La hojarasca, muchas ni saben que papel, plástico, fibra de vidrio. Todo eso se va a quemar. Solamente lo que sea como el oro, dice la palabra, ¿sí? Aquellas obras, y entendemos eso, permanecerán. Pero ese es el tribunal de Cristo. El que no cree en Él, entonces Él, ¿qué dice? El que no cree en Él, dice aquí, ya ha sido condenado. A ver, ya fue juzgado. Ya fue juzgado. ¿Cuándo se juzgó? ¿Cuándo vino el juicio? Cuando Adán, varón, hembra, ¿sí? Cometieron su desobediencia, pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Cuando fueron expulsados. En ese momento fueron juzgados y vino la condena. Y todo el nacido de hombre y de mujer, que es todos, a excepción de Jesucristo, ¿sí? Todos ya estábamos bajo ese juicio. Estaba pendiente precisamente el pago, la condenación, el pago. Por eso vino Jesús a pagar por nosotros. Él recibió, ¿sí? Pero el que no lo recibe, el que no cree en Él, por ejemplo, hay quien dice, no, yo sí creo en Dios, yo creo que Dios sí nos creó y todo, pero yo qué culpa tengo en lo que hizo Adán, yo por qué tengo que arrepentirme, por qué tengo yo que aceptar a Jesús y yo no, sus razonamientos, ¿qué están haciendo? No está aceptando a Jesucristo, al unigénito, al Hijo de Dios que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de su pecado, por lo tanto, no está siendo justificado. No hay otra forma de ser justificado más que a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El que no lo reconoce sigue en el juicio que se dio cuando el hombre pecó, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Ellos sí se enfrentarán a un tribunal, a un juicio al final, porque rechazaron. Fíjense lo que dice, versículo 19. ¿Cuál es la acusación? Dice, esta es la acusación. Que la luz ha venido. Y quiero que vean un detalle. Cuando se habla de Jesús, cuando se habla de Dios, ¿sí? Tenemos que distinguirlo de lo físico. No está hablando de la luz eléctrica, no está hablando de los LED, ni de prender una lámpara, no es la luz que el sol da, no. Está hablando de una luz, que es Él. Por lo tanto, esa luz debe estar en mayúscula. Cuando leemos luz en mayúscula, sabemos que está hablando de algo superior, ¿sí? Entonces, allí, si tienen la Reina Valera ustedes, pues nomás le ponen con mayúscula la L, una rayita, ¿sí? Esta es la acusación. Para ser condenados tenemos que ser juzgados. Y para ser juzgados tiene que haber una acusación. Los que ya nacimos de nuevo, no hay quien nos acuse. Y si alguno se atreviese, dice, pues tenemos un abogado maravilloso que es Cristo Jesús. Pero contra nosotros no hay acusación. ¿Por qué no hay acusación? Porque ya fuimos juzgados. Y Él pagó por nosotros. Pero aquel que no le quiso recibir, ¿sí? Pues ya tienen esa acusación. ¿Y cuál es esa acusación? Pues que la luz con mayúscula, o leemos en otras palabras, que Jesucristo, ¿sí?, vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas, la oscuridad, que la luz. ¿Qué sucede cuando viene la luz en medio de las tinieblas, de la oscuridad? Todo se es manifiesto, visible, todo es transparente, nada se puede ocultar, todo queda expuesto a la luz. Y resulta que esa luz, no solamente como dice Jesús, lo vamos bueno, me voy a adelantar un poquito en este versículo, ¿sí? Donde dice que Jesús, Él lo dijo, que Él era la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, de nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. Pero esta luz viene a morar en nosotros, está en nuestro interior. ¿Cómo te vas a esconder? ¿En dónde te vas a esconder de Él? La luz viene para manifestar, para iluminar, para que todo sea visible. ¿Y saben por qué? Porque desde el principio de los tiempos Dios preparó las obras para que cuando nosotros, ¿sí?, al nacer de nuevo, en Cristo Jesús dice la palabra, que todas esas obras que fueron preparadas desde la eternidad para nosotros, las llevemos a cabo, vivamos para Cristo Jesús, una nueva vida. Esas obras ya fueron preparadas para nosotros. Cuando está la luz en nosotros, entonces son manifiestas las obras de Dios en nosotros. Pero cuando estábamos en la oscuridad, ¿qué tal? Bueno, igual podíamos mentir, bueno, nadie nos veía, podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿sí? Fíjense, observen qué sucede en el sistema del mundo, en la oscuridad del mundo. Algunos dicen, mientras no me cachen en algo, mientras no me agarren robando, mientras no me agarren en esto, mientras mi esposa o mi esposo no se dé cuenta que ando mientras el otro, no importa. Es más, el sistema del mundo hace varios años, hubo un dictador por ahí, que les dijo él, que si tú repetías una mentira todos los días, la gente terminaría creyéndotela. Y eso lo siguen haciendo, por eso en muchos países lejanos, había un país por allá lejano, donde todos los días, ¿sí?, les hablan mentiras y mentiras y mentiras, todo el rato en mentiras, en las redes sociales mentiras, y la gente termina creyéndoselo pensando que es verdad. En el reino de Dios eso no ocurre. En el reino de Dios ninguna mentira puede convertirse en verdad. En el reino de Dios ninguna cosa mala puede ser llamada buena, como existe en el mundo. En el mundo sí. A lo malo le llaman bueno. ¿Por qué? Porque estás en las tinieblas. Y en las tinieblas nada se ve. Acuérdate cuando estábamos nosotros en las tinieblas. ¿Qué tal? Hacíamos lo que queríamos. Procurábamos que no nos vieran. Ya después se vuelve uno medio sinvergüenza y no le importa que lo vean a uno. ¿O no es así? Yo digo por mí, yo sé que quizá ustedes no eran tan sinvergüenza, pero ¿o no era así acaso? Pero cuando vienes a la luz, cuando viene la luz a ti y se manifiesta todo, son las obras de Dios las que se deben de manifestar. ¿Qué no dijo Jesús? Que una lámpara no se enciende para ser ocultada. Ay, no, yo ya recibí a Jesús, pero tengo la lamparita ya bien escondida para que no vean lo que hay adentro de mí. No, eso no funciona así. Estamos hablando de un reino, que es el reino de Dios que ha venido a nosotros. ¿Sí? Y allí no hay manipulación. Allí no hay fiscales que se venden por unos cuantos lingotes de oro o de esas monedas verdes que hay ahora. No, allí no hay nada de eso. Eso existe en una justicia contaminada, en la oscuridad, pero la justicia del reino es transparente completamente. Así de que si estamos nosotros examinándonos delante del Señor ante esta palabra, debemos de saber que a Él no le podemos esconder nada. Y que tenemos que pedirle perdón por nuestras... ¿sí? Señor, perdóname porque, bueno, mi carácter, mi manera de esto, Señor, yo sé que
que tú estás tratando en mí. Yo, y empieza uno y bueno, ¿por qué? Porque se hace manifiesto, ya no lo puedes esconder. No se puede, no intentes, no hay lugar al que vayas, al que te puedas esconder de la luz que ha venido a morar a tu corazón, ¿sí? El que practica la verdad, fíjense lo que dice el versículo 21. Bueno, primero el 20. Porque todo aquel que practica cosas malas, ¿qué hace el que practica las cosas malas? Aborrece la luz. ¿No han visto los sistemas de seguridad hoy en día para proteger tu casa? Unos reflectores que cuando alguien quiere entrar a tu casa, ¿sí?, a brincar la barda, se prende el reflector. Eso es lo que más aborrecen los malandros, que les avienten el reflector de luz porque lo están viendo y además ahora las cámaras los están filmando, ¿sí? Bueno, pues nosotros traemos el reflector adentro. Sí, entonces el que hace lo malo, el que practica cosas malas, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Fíjense qué sencillo está esto. Así de sencillo, ¿sí? Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, con luz mayúscula. El que practica la verdad está yendo a Jesús. Es Jesús el que está manifestándose en su vida, ¿sí? Para que sea manifiesto que sus obras, ¿cuáles obras? Las obras que Dios preparó desde el principio para nosotros. Las obras en las cuales debemos de vivir ahora para Cristo a partir del momento en el que nacemos de nuevo. ¿Cuáles son las obras hechas por Dios? No son las nuestras. Las obras hechas por Dios son las obras que Él preparó para nosotros, para cuando nosotros empezásemos esta nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Así es de que, recordando pues que Jesús dijo, yo soy la luz, también Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y mientras que les leo estos dos versículos solamente para dar inicio a nuestra celebración, a nuestro memorial, bueno, le voy a pedir, por favor, no se me distraigan mucho, ni poquito. Dejen que ellos son invisibles, son ángeles con uniforme de protocolo, ¿sí? No se me distinguen, déjenlos, pásenle. Les van a repartir las porciones pan y, ¿sí? Bueno, no, ya les dije que eran ángeles y ahora se les quedan viendo a ver si es cierto. No, son transparentes. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Sí, pero Jesús también les dijo a sus discípulos, Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Y en el versículo 47 de este mismo capítulo 6 dice, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Tomando y teniendo presente estas palabras de Jesús, y habiendo estado bajo la luz que es el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, durante todo este tiempo que hemos estado reunidos, examinando nuestro corazón, preparémonos para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Les voy a pedir, nos pongamos de pie en un momento, un breve momento, para compartir esta porción del pan y del vino. Recordando las palabras de Jesús. Cuando Jesús
A ver, tú sabes, yo no sé cómo. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, estaban celebrando la cena pascual. Él ya les había hablado en varias ocasiones acerca de que Él era el pan de la vida. Él les estaba hablando de que Él había descendido del cielo, de que el que iba a Él tendría vida eterna, de que el que comiera de este alimento. ¿Cuál alimento? No es el alimento físico, no es su carne, no. El alimento que fortalece, que nos da vida y fortalece nuestro espíritu es su palabra. Es Él formándose en nosotros. Él es creciendo, es su fe creciendo en nosotros. Ese es el alimento. Él dijo que Él entregaría su carne para darnos vida a nosotros. Y subió a la cruz, murió por nuestros pecados. En la fiesta pascual se reunían para celebrar precisamente esa liberación de la esclavitud estando en Egipto. Y Dios les pidió al pueblo judío que celebraran esta fiesta como una fiesta solemne, teniendo en cuenta todo lo que Él había hecho desde el momento en el que les libró de las plagas en Egipto, para introducirlos en la tierra prometida. Así de que durante esta celebración van recordando paso a paso este trayecto hacia la libertad. Ellos lo celebran con un cordero, con hierbas amargas, para recordar esos 40 años que pasó el pueblo en el desierto. El cordero que fue inmolado para con su sangre marcar los dinteles de las puertas y que les salvó de la muerte. Pero asimismo celebran las manifestaciones del poder de Dios para darles libertad. Y cantando salmos y brindando con el vino, van avanzando en ese recorrido hasta la libertad. Allí fue cuando el Señor tomó el pan y lo partió después de haber elevado la oración que elevaban antes de iniciar la celebración, la cena pascual, pidiéndole al Padre la bendición de esos alimentos. Tomó la pieza de pan que tenía en sus manos Jesús y la partió. La partió para recordarle a sus discípulos que Él daría su carne por nosotros. Dice, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Así de que partió ese pan, lo repartió entre sus discípulos y les dijo a ellos, tomad y comed todos de este pan, que es mi carne, que será entregada, será partida por todos vosotros. Comamos del pan. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haber descendido del cielo como este alimento de vida eterna. Gracias por haber entregado, Señor, en obediencia tu carne a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Cuando agradecían al Señor por el pacto que Dios había hecho con su pueblo, con el rey David, Jesús les dijo que Él ya no tomaría más del vino hasta que se celebraran las bodas del Cordero, porque estaba a punto de iniciar un nuevo pacto. Un pacto de salvación y vida eterna por fe, por gracia en Él. Así de que tomó la copa, se la ofreció a sus discípulos diciéndoles, esta copa que representa la sangre que será derramada en la cruz del Calvario, que sabemos nosotros que Él pagó por nosotros.
Esta sangre que sellará un nuevo pacto. Beban de ella. Y dándosela a sus discípulos, ellos tomaron de la copa, escuchando las palabras de Jesús. Esta copa es mi sangre, que será derramada por todos vosotros. Bebamos la copa. Te damos gracias, Jesús, porque hasta la última gota de tu sangre, Señor, derramaste para el perdón de nuestros pecados, para pagar, Señor, y redimirnos, para darnos paz delante del Padre. Gracias. Gracias por tu obediencia, gracias por tu amor y gracias por haberte manifestado en nuestra vida. Hoy, en este momento, al recordar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, al proclamar tu muerte para nuestra salvación, Señor, anunciamos que la tumba está vacía, que al tercer día, como tú, Señor, lo prometiste, te levantaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darnos a nosotros la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu infinito amor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias te damos.